Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos y todas a una nueva edición de Tercera Posición, el programa de política internacional de EVA TV. Le damos la bienvenida acá con mi compañera, Kiara Carro. ¿Cómo estás, Kiara? Bien, ¿y usted cómo andás? Hoy estamos muy bien, solos. Muy bien. Hoy estamos solos, sí, equipo corto. Hoy hicimos un planteo en equipo corto ante la ausencia de Lucho Galende, a quien le mandamos un abrazo grande, y Lautaro Golosito, que estaba enfermo, el que se recupere pronto, que se abrigue. Un cambio de clima en estos días, hay que decir, en Buenos Aires, la famosa llegada de la tormenta de Santa Rosa, así que a algunos les afectó un poquito la garganta. Sí, acá mucha tormenta no llegó, acá por lo menos en Buenos Aires, capital y conurbano, pero sí, hay gente más débil que otra. Sí, a mí me duele un poquito la garganta, pero bueno, sí, había que estar, y acá estamos. Y no en vano estamos acá, una semana con algunas novedades en términos de política internacional, movimientos en distintas dimensiones de los conflictos internacionales. Vamos a estar hablando en el programa de hoy particularmente sobre la cumbre de la Organización del Comercio de Shanghái. Es un espacio de articulación donde, vamos a ponerlo en estos términos, se juntaron Putin, Xi Jinping, Modi, que es el presidente de India, Erdogan, que es el de Turquía, el presidente de Irán, todos juntos a charlar un poquito. Me parece que Trump y los europeos se pusieron nerviosos. Y sí, tienen toda la pinta. Bueno, y además de eso vamos a estar comentando un poquito sobre la situación de Brasil y Estados Unidos. Así es. La guerra comercial, bueno, cómo esto se mete en esa guerra que no termina más. Así es. Y un comentario también sobre un perfil sobre Iván Cepeda, quien se lanzó como precandidato presidencial en Colombia. Sabemos que el año que viene hay elecciones presidenciales en ese país, que se juega la continuidad del proceso político que inició Gustavo Petro, así que vamos a estar conversando sobre eso y tendremos también una conversación con un analista internacional. Así que bueno, un programa cargadito para el día de hoy. Así es, podemos ir arrancando, si te parece. Dale, ¿con qué arrancamos? Y mira, me interesa el perfil de Iván Cepeda a mí. Ah, bueno. Me interesa. Iván Cepeda, como les comentaba, es actualmente senador en Colombia. Ahí estamos viendo su foto. Se anunció la posibilidad de que sea precandidato presidencial hacia las próximas elecciones presidenciales en Colombia, como parte del armado político del Pacto Histórico, que es el espacio que ha reunido distintas fuerzas sociales, políticas, movimientos sociales también, en torno de la candidatura de Gustavo Petro, quien es el emergente, si se quiere, de una alternativa a el modo en que se organizó históricamente la política en Colombia, por lo menos desde los 80 hasta esta parte. Gustavo Petro, cuando surge en la escena política en Colombia, viene a romper con dos grandes ideas que organizaban el escenario político en ese país, que era por un lado la idea de la doctrina de seguridad democrática, así se la llamaba, que en realidad era un eufemismo para esconder una política de represión armada al conflicto armado interno que viene arrastrando Colombia desde la conformación de la FARC en el siglo XX. De la mano de Petro, con el antecedente importante que tuvieron los acuerdos de paz durante la presidencia del presidente Santos, pero bueno, Petro lo vino a profundizar, se desarmó por un lado esa dimensión de la política colombiana, es decir, cambiar el enfoque sobre el conflicto interno, tratándolo de llevar hacia acuerdos de paz. Y la segunda dimensión tiene que ver con desarmar el modelo neoliberal. Es decir, de las dos cosas que sostenían la política colombiana, la política de militarización del conflicto interno y en lo económico un modelo neoliberal, Petro vino como a desarmar esos dos caminos, impulsando una agenda de reformas importantes, la más importante es la reforma de pensiones, la reforma laboral. Hemos hablado sobre ese tema, les recomiendo a la gente vayan a buscar el programa de la temporada 2024 de Tercera Posición, sobre Colombia, donde hablamos particularmente sobre la agenda de reformas laborales. Pero bueno, ahora se juega, en un país donde no hay reelección, se juega la continuidad de ese proceso político y Iván Cepeda emerge como una figura muy relevante, en cierta medida inesperada dentro de este escenario preelectoral en Colombia. Su perfil está muy ligado a las causas de defensa de los derechos humanos. Últimamente, en la última coyuntura, estuvo muy atravesado por todo el proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe, que terminó preso, condenado en los últimos días, por una serie de situaciones vinculadas con hechos de corrupción durante su presidencia. Pero Iván Cepeda
tiene una larga trayectoria de militancia junto a los movimientos sociales, de representación de los movimientos de los campesinos, sobre todo la pelea por la tierra, y fue clave. Por eso yo me refería a estas dos dimensiones de lo que representa históricamente el proyecto que lidera Petro. Fue clave en las conversaciones, para facilitar las conversaciones entre el gobierno y la FARC, ¿no? También lo hizo vinculado con el Ejército de Liberación Nacional y luego entre el gobierno y el grupo criminal, el Clan del Golfo. Además fue copresidente de las comisiones de paz de la Cámara de Representantes y del Senado. Todo esto tiene que ver con su perfil de izquierda, vinculado con los movimientos sociales y siempre muy pendiente de la búsqueda de esta agenda de paz en Colombia. Y eso tiene que ver también con su historia personal, porque la violencia política no es ajena en su vida. Su padre, Manuel Cepeda Vargas, era senador en el espacio de izquierda de los años 80, ¿sí? De la Unión Patriótica, y fue asesinado en agosto de 1994 a manos de agentes del Estado y paramilitares. La Unión Patriótica, si se quiere, es el antecedente de una fuerza de centro-izquierda que quería romper con esta hegemonía neoliberal y violenta que dominaba la política colombiana y que en los 90 sufrió una fuerte persecución y represión por parte del Estado. Por eso, por sus antecedentes personales, por el rol político que viene cubriendo desde el Senado, por su rol clave en los acuerdos de paz y su vínculo con los movimientos sociales, su presencia en la escena política colombiana, más allá de que termine siendo o no el candidato, porque van a ir a una especie de selección dentro de distintos perfiles que se van posicionando respecto de la continuidad del proceso político, indica la voluntad, por lo menos de un sector, de darle una continuidad al proceso político sin renunciar a las banderas, si se quiere, de mayor transformación que él representa dentro del espacio de Petro. ¿El año que viene es que tiene elecciones? Sí, efectivamente, el año que viene van a ser ¿Presidencia y Congreso? Presidenciales y de Congreso en mayo de 2026. Mira, bueno, va a tener un laburo, si bien ya es un militante de toda la vida, va a tener ahora que agudizar todo ese trabajo de este año muy intensamente. Sí, independientemente de este perfil como precandidato, donde él va a impulsar, además de su figura, una agenda de profundización de estas transformaciones, me parece que está claro que suma a darle volumen político a la discusión en el marco del espacio de Petro, que está hoy muy cercado por un recrudecimiento de la violencia política en Colombia, la derecha que se está tratando de rearmar porque sus candidatos históricos ya no tienen pregnancia electoral. Hay que recordar que Petro resultó presidente electo después de la segunda vuelta, sí, pero la segunda vuelta no compitió contra ninguno de los representantes clásicos de la derecha colombiana, sino que compitió contra un llamado outsider, que lo llamaban el viejo loco. Sí, me acuerdo. De apellido Hernández, que era un emergente de la crisis política de la derecha, que lo posicionaron con un discurso crítico de las representaciones tradicionales, y en la segunda vuelta Petro pudo consolidar la enorme cantidad de votos que había tenido en la primera vuelta, pero no la alcanzaba para el 50% y lo venció con enorme facilidad. Hay que ver si de cara a la continuidad del proceso político la derecha logra rearmar una candidatura un poquito más decente que la que presentó la última vez. ¿Y cómo la ves vos a la derecha? ¿Están en camino o están más dispersos todavía? Como agenda política y proyecto de país no tienen nada que ofrecerle en términos superadores a Petro, pero sí pueden intentar capitalizar el gran cuco de un presidente de izquierda, presidente comunista, e incluso sintonizar con algún representante de esta nueva ola de la nueva derecha, como es Milei en la Argentina. Bueno, hay algunos que en Colombia quieren fabricar un nuevo Milei para competirle al candidato o candidata que surja del pacto histórico. ¿Y el chico cómo era el loco? ¿Cómo me dijiste? El viejo loco. El viejo loco. ¿Desapareció ese chico? No es un chico, es un señor. Tiene que ser cerca de 80 años y espero que esté pasando sus últimos días en alguna casa de retiro de la escena política. De la tercera edad. Sí, no lo tengo en el radar. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y de Brasil qué podemos decir? Bueno, Brasil sigue con esta famosa guerra arancelaria que empezó ya hace varios meses. Vos te acordarás, Fede, esto ya lo hemos hablado bastante. Uno de los países más golpeados por esta guerra arancelaria que impulsó Trump es Estados Unidos. De hecho, en la carta que sacó Donald Trump hace un par de semanas anunciando que iban a aplicar el 50% de los aranceles a Brasil, entre tantos motivos que supuestamente había un déficit comercial entre Brasil y Estados Unidos, el ítem más importante y el real, genuinamente,
es esto de que Brasil no quiere que se enjuicie y se lleve preso a Bolsonaro. Ajá. Bueno, tarde, pero no quiere que se pare con todo ese proceso judicial. Dicen que Bolsonaro es preso político, ¿no? Claro, sí, perseguido político. Liberen a Bolso. Claro. No, dijeron que era víctima de una casa de brujas, o sea, literal. Entonces, bueno, ahora lo que está haciendo el gobierno de Lula es decir, bueno, nosotros estamos dispuestos a negociar, nos queremos sentar a negociar, pero ellos no quieren, Estados Unidos no está dispuesto a negociar, entonces están empezando a analizar una especie de ley de reciprocidad de aranceles, donde Brasil también le aplicaría el 50% de los aranceles a los productos que ingresen de Estados Unidos. Para mí es como más una medida de presión, como para presionar a Estados Unidos y sentarse a dialogar, pero bueno, están en vísperas de analizar una posible ley de reciprocidad arancelaria. Ajá. Sí, esto es una práctica usual que suelen tener los países. Hay que recordar que Donald Trump viene usando su política comercial como una extensión de la política exterior norteamericana y particularmente la política exterior de sus aliados políticos. Sí, eso comodín. Exactamente, y en el caso de Brasil, como bien vos decías, su principal aliado en la escena política brasileña Bolsonaro. Es nuestro amigo Jair Bolsonaro. Y entonces en ese contexto, en la medida que se confirmaron las sentencias contra Bolsonaro Bueno, el juicio por el intento de golpe de 2023 empieza mañana justo. Por eso digo, se confirma esa situación y en ese contexto aparece la presión de Estados Unidos, que en realidad está dirigida en parte sobre el gobierno de Brasil y en parte sobre la justicia brasileña. Sí, totalmente. Bueno, contra Alexandre de Moraes también se la reagarraron. Creo que no sé si a él o a otro ministro de la administración de Lula da Silva le quitaron hasta la visa americana. O sea, un montón de cosas. Y le habían aplicado sanciones económicas a de Moraes también. Como por no sé, por esta persecución política que están haciendo a Bolsonaro. Es una cosa que está muy, muy a la vista. Ya no hay ni siquiera, ya no lo hacen ni con carpa, ¿me entendés? Ya es todo muy, muy a la vista el manejo del poder que quiere tener Estados Unidos, que está ejerciendo contra América Latina. Sí, claramente una política de injerencia. Recordemos que había logrado que un sector de la justicia brasileña sí se alineara con la política de persecución y encarcelamiento de los líderes populares en Brasil. Así fue que Lula terminó preso. Quien ejecutó esa política, el juez Moro, terminó siendo el ministro de Justicia de Bolsonaro. Con lo cual no es que es ajena a la politización de la justicia, sino que hay una partición, una polarización de los sectores que articulan políticamente la justicia en Brasil. Lo que pasa es que salió mal el gobierno de Bolsonaro y entonces ahora aparece esta otra ala de la justicia brasileña que vino a reponer la inocencia de Lula y a juzgar a quien llevó adelante un intento de golpe de Estado. Veremos cómo sigue esta novela en Brasil, que claramente también está vinculada con los posicionamientos geopolíticos que viene teniendo ese país en relación a la disputa estratégica entre China y Estados Unidos, el rol de Brasil en virtud de la multipolaridad, su papel en los BRICS, que vienen a desafiar un poco el proyecto que tiene Estados Unidos para la región, que justamente no es el que impulsa Lula da Silva. Sí, bueno, Lula está metiendo mucha ficha a los BRICS, está impulsando esta nueva moneda en la región para poder independizarse un poco del dólar. Un montón de cuestiones que tienen que ver con los BRICS y de la toma de autonomía de los países que forman parte de los BRICS, que obviamente Lula lo impulsa muy fuertemente, a Donald Trump no le gusta nada. Bien, y decíamos que íbamos a abordar algunos de los elementos que van cambiando la situación política, no ya en Occidente, sino del otro lado del mapa. En la parte del mapa que intentan construir una multipolaridad. Hay que decir que se está llevando adelante la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, donde llegó a China el presidente ruso Putin y varios otros mandatarios, una visita histórica al presidente Modi de la India, el mandatario turco, el mandatario iraní, con una especie de cumbre de los países que no están alineados con Estados Unidos, en una escena de fuerte carga política. En paralelo a eso han sucedido algunas cuestiones en relación con la guerra entre Rusia y Ucrania. Particularmente se registró el asesinato de Andriy Parubi, quien es un diputado ucraniano y es presidente del Parlamento en la ciudad de Leópolis, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo en una entrevista al Financial Times en el día de ayer, domingo, que se prepara
la Unión Europea para un despliegue de soldados en Ucrania con el apoyo de Estados Unidos. Es decir, se recalienta el movimiento y la rearticulación del conflicto en Ucrania junto con la conformación o la consolidación de este espacio de países emergentes en la Organización del Comercio de Shanghái. Y para conversar sobre esto estamos ya en comunicación con Cristian Lamesa, quien es analista internacional, autor del libro La paternidad del mal sobre la Segunda Guerra Mundial. Es un seguidor de la política de Rusia y en particular de la guerra en Ucrania, y tiene un canal de streaming, un canal al que invitamos a seguir, que se llama La Verdadera Política. Así que le damos la bienvenida, Cristian, a Tercera Posición. Hola, muy buenas tardes, encantado de estar con vos, Federico, y con Chiara. Bueno, Cristian, estábamos conversando en la primera parte del programa sobre distintas situaciones que van tensando el escenario del conflicto entre Rusia y Ucrania, o podríamos decir entre Rusia y la OTAN, en paralelo a que pareciera ser que en términos políticos se fortalece la musculatura de Putin al visitar China en el encuentro de la Organización de Cooperación de Shanghái y tener allí interacción con buena parte de los mandatarios que representan el emergente mundo multipolar. ¿Por dónde arrancarías vos para darnos un panorama sobre estos hechos que sucedieron en las últimas horas? Sí, creo que de lo que vos decías, algo bien destacable, justamente cómo le salió totalmente, digamos, el tiro por la culata, para decirlo de forma coloquial, a este occidente colectivo que tenía la ilusión, esa fantasía en la cabeza de aislar a Rusia, y realmente sucedió todo lo contrario. Y Rusia y su presidente Vladimir Putin gozan de un recibimiento con alfombra roja, no solo en China, en la cumbre de la OCS, sino incluso por parte del presidente Donald Trump en Alaska, como recordamos sucedió hace apenas unos días atrás. Entonces, esto es lo que va mostrando para dónde va el mundo, un mundo multipolar que ya ya está, no es algo que están haciendo, ya nació, ya está caminando. Y bueno, yo creo que justamente la importancia de la Organización de Cooperación de Shanghái y el aniversario que se va a celebrar, que uno de los invitados de honor es Vladimir Putin en Beijing, ese desfile monumental, ese desfile militar con motivo de los 80 años de la finalización de la Segunda Guerra Mundial y la rendición del militarismo japonés, realmente muestran cómo el mundo en las próximas décadas o incluso tal vez en los próximos siglos, el eje de poder y donde va a estar realmente las decisiones más importantes va a estar justamente en el eje euroasiático. Bien, hay que recordarle a los oyentes, no es una radio, a los televidentes, a los que miran el streaming, la importancia que tiene esta cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. La Organización de Cooperación de Shanghái surge hacia fines de los 90, comienzo del 2000, corregime Cristian, producto de la necesidad de los países de Asia Central, fundamentalmente Rusia, China, y los países Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán, que formaban parte de la Unión Soviética, de tener un acuerdo de funcionamiento relacionado con el comercio por un lado y con la seguridad por otro. Es decir, aquello que había estallado producto de la caída del muro de Berlín y que Occidente buscaba fragmentar, se logró consolidar y revertirlo en términos de un planteamiento geoestratégico que tuvo Rusia después de la crisis inicial de la caída del muro de Berlín, respecto de la necesidad geoestratégica de mantener un esquema de alianzas en relación a Asia Central. Y con el paso del tiempo se fue convirtiendo en un espacio de concertación, de desarrollo de proyectos de infraestructura y comerciales, y hoy, en este escenario de un mundo que se pendula entre la continuidad de una hegemonía declinante unilateral de Estados Unidos y el surgimiento de un espacio multipolar, claramente es una de las organizaciones más importantes de ese mundo multipolar. Y que se hayan citado en este encuentro no solamente los países que forman la Organización
de cooperación de Shanghái, sino, por ejemplo, la presencia de Erdogan, de Turquía, en esta reunión, es un dato político no menor en el escenario que se está jugando. ¿Cómo crees vos, Cristian, que juegan cada uno de los actores que están dentro de esta Organización del Comercio? Porque sabemos que no es lo mismo el perfil de India que el perfil de China, que compiten entre sí dentro de ese espacio de Asia, el rol que puede tener Turquía como una especie de puente, porque recordemos Turquía es miembro de la OTAN, pero no está alineado directamente con los intereses de Estados Unidos. ¿Cómo crees vos que se van a mover estos actores en relación a el desarrollo del conflicto particular en Ucrania y la proyección de un eje multipolar hacia el futuro? A ver, es muy interesante todo lo que planteás y me parece que sería interesante iniciar este tema con un gesto de hace apenas unas horas, que es Vladimir Putin yendo literalmente caminando de la mano, tomados de la mano con Narendra Modi, el líder de la India, yendo al encuentro de Xi Jinping y hablando los tres en un diálogo sumamente cordial, distendido. Y esto muestra varias cosas. Muestra cómo algo que Vladimir Putin hace mucho tiempo que quería que se limaran las asperezas, esos conflictos que han tenido India y China por temas limítrofes, y que pudieran todos colaborar y trabajar más allá de esas divergencias. Y paradójicamente, el que termina consiguiendo esto es Donald Trump, ¿no? Con esta política de aranceles que curiosamente estos aranceles que iba a poner a los países que consumieran petróleo ruso, que se lo aplica a la India, pero al mismo tiempo no se lo aplica a China, lo que muestra que, por supuesto, este es un tema que tiene que ver no con el consumo de los hidrocarburos del gigante euroasiático, sino más bien con que la India se perfila como la potencia que va a ocupar el segundo lugar en apenas 2 o 3 décadas más. Entonces, con China ya Estados Unidos llegó tarde, y creo que a India tiene la esperanza de poder limitar el crecimiento, a lo cual por supuesto que Nueva Delhi respondió que le pongan las sanciones o los aranceles que quieran, pero que no van a dejar de consumir el petróleo ruso. Entonces esto demuestra cómo son países que realmente hacen gala de un soberanismo enorme, India, China, Rusia, por nombrar solamente a estos 3 mandatarios, y que no tienen para nada pensado detener su crecimiento. También es interesante otro dato, que es como, en comparación, fíjense cómo Europa se pega un tiro en el pie con el tema de las sanciones, no consumiendo los hidrocarburos rusos, y en cambio India tiene muy en claro cuál es su posición. Y básicamente yo me acuerdo que en algún momento decían que Occidente había lanzado a Rusia a los brazos de China, lo que no es así. Hay un acuerdo estratégico ya de mucho tiempo, de muchos años, entre la Rusia de Putin y la China de Xi Jinping. Pero en este caso sí, literalmente Estados Unidos arrojó a India a los brazos de China, y yo creo que en ese sentido van a llegar a los acuerdos necesarios para poder mantener el crecimiento. Y en ese sentido, que sean los 3 países también miembros de los BRICS y de la OCS es muy importante, porque como vos muy bien marcaba, Federico, la OCS tiene un adicional respecto a los BRICS, que es también una organización de seguridad y de colaboración en el tema del antiterrorismo, del separatismo, de todas esas cosas que sabemos que la CIA y la Casa Blanca y el MI6 han utilizado muchísimas veces organizaciones terroristas y separatismo, nacionalismos para justamente atacar la integridad de estos países. Lo vimos con los uigures en China y otros temas. Bueno, la guerra en Chechenia, las 2 guerras de Chechenia que provocó la CIA. Entonces creo que en ese sentido el rol de la OCS no va a ser más que crecer, porque los BRICS, que son sumamente importantes, pero es una organización que no tiene carácter de defensa, de seguridad, y la OCS sí.
Bien, y le sumo el análisis a otro actor que mencionábamos hoy. Tenemos, creo que, la imagen de la foto de Erdogan en la cumbre de la OCS. Porque no es menor la presencia de Turquía en términos de lo que representa geopolíticamente, pero además en este rol que tiene como miembro de la OTAN, pero a la vez uno de los que está impulsando que en Estambul se lleven adelante conversaciones para una paz duradera entre Rusia y Ucrania. En el contexto de la cumbre también se anunció una línea de desarrollo de infraestructura y comercio entre China y Turquía, lo mencionó el presidente Xi Jinping. ¿Cómo ves el juego geopolítico general de Turquía y en particular su presencia en esta cumbre? Bueno, la presencia de Erdogan y de Turquía en esta cumbre sin duda va a poner y pone muy nerviosos a los europeos particularmente. Seguramente a Donald Trump también lo inquieta, porque a Donald Trump no le gusta el tema de los bloques. Sabe indudablemente que Estados Unidos es mucho más fuerte negociando de tú a tú con un país que con un bloque, y estos bloques van tomando mucha importancia. Erdogan puntualmente es un personaje bastante vidrioso, es difícil de analizar, pero básicamente digamos que él fuertemente persigue eso del neotomanismo, ¿no? Recrear nuevamente la grandeza, si no recrearla literalmente, sí tener el predicamento y lo que supo ser el Imperio Otomano, ¿no? Del cual Turquía es el natural heredero. Entonces tiene una política que realmente juega a sus intereses y puede estar con vos mañana y pasado mañana hacer algo que se podría leer como una traición. De hecho, hace apenas un par de días Rusia destruyó completamente una fábrica en Kiev de drones Bayraktar que llevó una inversión de creo que algo de $90 millones, y es una inversión de Turquía para fabricar esos drones en Kiev, que es justamente para atacar Rusia. Y bueno, obviamente Rusia le avisó que cualquier emprendimiento de ese tipo, no solo a Turquía, sino cualquier otro país, iba a ser destruido, y así fue. Entonces también tiene una posición personal bastante extraña de Ucrania, reivindica que Crimea tiene que ser parte de Ucrania, cuando históricamente Crimea ha sido rusa. Entonces tiene esas idas y vueltas, todo esto también como para erigirse el líder del mundo musulmán, ¿no? Esto por reivindicar históricamente lo que eran los tártaros de Crimea. Entonces, sin duda que yo creo que en este sentido son coqueteos que va haciendo, como el haber sido nombrado Estado asociado de los BRICS, Turquía, son cosas que va haciendo para, digamos, subirse el precio, diría yo, no sin motivos, claro está, es un país de primer orden, Turquía, pero yo creo que en muchos sentidos lo hace como para una provocación en algún sentido a la OTAN y a la Unión Europea, que recordemos cuántas décadas hace que Turquía viene pidiendo el ingreso a la Unión Europea, y es rechazado por una cuestión netamente, para mí, mi lectura, netamente racista. Ajá. Sí, cuando rápidamente querían acelerar los papeles de Ucrania y generaron un conflicto, lo de Turquía, que venía en otro contexto, es cierto que lo vienen demorando, y no se encuentra una solución política en relación a eso. Pero mientras todo esto sucede, Cristian, el escenario en Ucrania y en el frente de batalla no se detuvo. Se dio a conocer el día de ayer, lo charlábamos al principio del programa, un asesinato político de Andriy Parubiy, quien fue diputado ucraniano y expresidente del Parlamento. Entiendo que él era parte de la oposición, en realidad, a Zelensky, pero se había mantenido en el conflicto con Rusia, alineado contra Rusia. ¿Qué importancia crees que tiene esta situación, o crees que no tiene mayor relevancia? La verdad que en los medios occidentales ha tenido poca cobertura, pero no deja de ser una figura relevante en términos políticos en Ucrania, que ha servido para unificar una parte de la voluntad política ucraniana en el conflicto con Rusia. Mira, este hombre, Andrei Parubiy,
es un personaje bastante nefasto, era un personaje bastante nefasto. De hecho, fue uno de los que más protagonismo tuvo en ese golpe de Estado que se hizo a través de esa revolución de color, ¿no? El llamado Euromaidán. Y Así es, en 2014, sí. Exactamente, y de hecho hay imágenes fílmicas y fotográficas que lo ubican junto con los francotiradores, con los mercenarios, que muchos los ubican de origen georgiano, que fueron los que iniciaron la masacre ahí en el Maidán disparando a los dos lados, ¿no? Disparando a los policías y a los manifestantes. Algo muy similar a lo que pasó, recordarás, allá en el intento de golpe de Estado a Hugo Chávez, que sí, fue prácticamente idéntico, ¿no? En ese caso eran francotiradores israelíes que dispararon a la oposición. Sí, desde el puente, sí. Exactamente, la masacre del puente Yagún, sí, y todo esto. Entonces vos fijate que son metodologías que son calcadas las que hacen, las que orquesta la CIA, y este hombre, te decía, tuvo mucho protagonismo, pertenecía a un partido que, si no me equivoco, se llama Solidaridad Europea, que es el partido de Petro Poroshenko. Petro Poroshenko fue el presidente elegido de una forma un tanto polémica, pero con posterioridad al golpe de Estado. Fue el que estuvo antes de Zelensky. Y por lo tanto, sí, como vos muy bien decías, estaba en la oposición al partido de Zelensky, pero siempre con una posición muy antirrusa, muy violenta, muy partidario de esto de prohibir el idioma ruso. Vos sabés que es una de las cosas que no se comentan, ¿no? Pero en el mundo prácticamente no hay países que esté prohibido por ley el uso de una lengua determinada. Bueno, en Ucrania está prohibido el uso de la lengua rusa, y no ahora por la guerra, está prohibido desde después del golpe de Estado sangriento. Y la autoría de este hecho, mira, que se dé tanta poca difusión en Occidente, ya nos va dando una pauta que es muy probable que el tema sea un tema interno, este asesinato. ¿Por qué te lo digo? El régimen de Kiev, el de Volodymyr Zelensky, es un régimen que yo he calificado en muchísimas intervenciones que he tenido en medios como un régimen terrorista y mafioso. ¿Y por qué lo digo? Vos fíjate que cuando empezó la guerra, en una de esas conversaciones que hubieron a las pocas semanas, unas conversaciones para intentar llegar a la paz que se dieron en Bielorrusia, con el auspicio de Alexander Lukashenko, había un negociador ucraniano, Denis Kirieyev, que fue, después de la segunda conversación, fue secuestrado en Kiev por el SBU, que es el Servicio de Inteligencia justamente de Ucrania, fue torturado y fue asesinado con un tiro en la cabeza. Apareció el cuerpo en una calle de Kiev tirado. Esto se sabe positivamente que fue así, yo vi fotos del cuerpo, y fue porque sospechaban que era un agente ruso que estaba trabajando para Rusia. O sea, sin juicio, de forma extrajudicial, habiendo sido torturado, fue ejecutado de esa manera. Y no es el único caso, hay muchísimos más, pero notorio, el de Denis Kirieyev y el que fuera ministro del Interior del gobierno de Zelensky, Monastirsky, del apellido de este hombre, que el helicóptero en el cual se desplazaba fue abatido por un misil antiaéreo lanzado por tropas ucranianas. ¿Y por qué era esto? Porque descubre este hombre la trama de corrupción que había de tráfico de armamento por parte del régimen de Kiev. Son armas que aparecieron en África, en grupos insurgentes, en grupos narcoterroristas en Latinoamérica, etcétera. Y como descubre la trama del tráfico por parte del Ministerio de Defensa, pide su parte, o sea, no es que los denunció, pidió su parte del botín. Entonces, bueno, la parte del botín que le dieron fue un caso que le costó la vida. Entonces, ¿a qué voy? Que no me extrañaría que esta ejecución que han hecho a este hombre, Andrei Parubi,
fuese una cuestión interna y no una ejecución por parte de Rusia, como algunos dijeron, porque de hecho ese tipo de actividades se sabe positivamente por el asesinato de Daria Dugina y de otros periodistas e intelectuales rusos, se ha hecho por parte del régimen ucraniano y no precisamente por parte de las fuerzas rusas. Sí, de hecho, perdóname Kiara, pero si circula por internet las imágenes captadas desde una cámara de seguridad donde se ve claramente una zona liberada, tengo entendido que en su condición de mandatario, de ex presidente del Parlamento, había perdido parte de la guardia que lo acompañaba y se ve claramente como una persona se aproxima hacia donde está él. Luego no se ve bien la imagen de donde lo disparan porque lo tapa el árbol en la cámara que yo vi, pero es claramente, como decía Cristian, se lo interpreta como un ajuste de cuenta, una cosa más mafiosa que otra cosa dentro de este tipo de comportamiento que vos planteabas, Cristian. Muy impactante realmente las imágenes que se ven en plena calle a la luz del día. Sí, totalmente. Perdóname, Federico, que te agrego un dato para complementar lo que vos decías. Eso de lado parece como si hubiese sabido cuál era el punto ciego y aparte este hombre había pedido que le reintegraran la custodia personal que tenía, que se le habían quitado, y fue la oficina de Zelensky personalmente la que le denegó esta custodia hace 6 meses. Bien. Cristian, vos recién hablabas un poco del rol de Estados Unidos y de Trump particularmente, y algo que él intenta, una victoria que intenta apuntarse, adjudicarse, es decir que pudo terminar con la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Vos qué tan probable ves que pueda pasar esto? Digo, la reunión que tuvo con Zelensky medio que nos dejó sabor a poco. Mira, a ver, la reunión que tuvo con Zelensky, acá hay un escollo. Mira, yo te lo planteo brevemente, Kiara. Yo no tengo dudas, sinceramente, de las intenciones de Donald Trump acerca de que haya paz entre Rusia y Ucrania. Yo de eso estoy absolutamente seguro y no lo digo solamente yo, lo ha dicho el mismo presidente Putin. La reunión que tuvieron en Alaska fue todo un éxito, pero no solo fue un éxito respecto al entendimiento sobre Ucrania, que de hecho lo ha dicho el amigo personal de Donald Trump y aparte negociador, brillante negociador, Steve Witkoff, cuando dio las pautas a través de las cuales se podía llegar a una solución realista respecto a este tema, lo cual por supuesto que Donald Trump lo comparte, no tengo la más mínima duda. Pero el esposo para agregar, esto no solo porque Trump sea bueno o malo, sea pacifista, como muchos lo ridiculizan un poco diciendo que es un Donald Trump pacifista. Yo creo que en todo caso no es belicista, pero no creo que sea pacifista. Lo que sí puedo decir es que para los planes que tiene Donald Trump, para su país, necesita sí o sí a Rusia como un socio. Entonces, ese interés es el que hace que Donald Trump quiera solucionar esta guerra. El escollo que tiene para conseguir este fin, bueno, por un lado, Zelensky, que no sería un escollo demasiado grande porque a Zelensky se lo puede sacar fácilmente o cortándole cualquier tipo de ayuda, el régimen se cae en un par de semanas porque ya de hecho está colapsando el frente, es un Estado fallido, no puede pagar los sueldos del Estado no puede pagarlos, tiene que recurrir a los préstamos de Europa en este momento. Y el escollo justamente es ese, el viejo continente, los globalistas guerreristas europeos como Merz, Starmer, Macron y toda esta camarilla de gente nefasta que, repito, no gobiernan para sus pueblos, sino que gobiernan para las corporaciones globalistas, son los que le están dando aire al régimen de Kiev y hacen que no se caigan, y tiene ahí una disputa y una pulseada que se vio en la Casa Blanca en esa reunión ese lunes con Zelensky yendo todo este séquito como acompañando al nene al jardín de infantes, y ese séquito, estos globalistas europeos están demostrando que tienen más poder del que yo particularmente creía que iban a tener frente a Donald Trump. Y por otro lado, también Donald Trump está siendo una especie de equilibrista porque no solo tiene esto, sino que también tiene la parte interna dentro de los Estados Unidos, a los neoconservadores del Partido Republicano,
y justamente a los que son esa ala guerrerista totalmente rusófoba, como el senador Lindsey Graham. Entonces es entendible desde esa óptica cómo se le está complicando a Donald Trump llegar a este horizonte que le interesa y que quiere. Y esto, repito, no lo digo yo, lo ha dicho incluso el canciller Sergei Lavrov, cuando dijo en una oportunidad que había que entender las declaraciones de Donald Trump en función de las grandes presiones que tenía internas y externas. Y te lo pongo de esta manera, ¿no? Como para hacerlo más sintético. ¿Estamos cerca, en un futuro cercano, de ver esta paz entre Rusia y Ucrania? A ver, yo creo que no la veo lejana la paz, pero no la veo lejana ya sea a través de un acuerdo de paz que ponga fin a las hostilidades o que, como te estaba diciendo, colapse el frente ucraniano indefectiblemente. Si eso ocurre, pueden haber dos situaciones: que suceda esto y bueno, y tiene que sí o sí plantear la rendición incondicional de Ucrania, o que se involucren abiertamente los europeos, lo cual evidentemente escalaría a una guerra mundial sin lugar a dudas. ¿Esto qué lo puede evitar? Que Donald Trump claramente les plantee que Estados Unidos no se va a meter, que no se va a involucrar. Yo creo que los europeos solos no tendrían ni las agallas ni la capacidad para enfrentarse a Rusia. Y que esto sea en base a una negociación, sin lugar a dudas, la única negociación que va a aceptar Rusia, que de hecho es el que está ganando, y ningún ganador en el campo de batalla pierde en la mesa de negociaciones, sería obteniendo básicamente lo que está ya marcando y que es lo que dijo Witkoff que había que hacer, que es el reconocimiento internacional de las 5 nuevas regiones de Rusia, el cese de las sanciones inmediatas, un estatus de neutralidad permanente para Ucrania, garantías de seguridad y la garantía que lo que quede de Ucrania como Estado independiente tengan garantizadas, valga la redundancia, todas las minorías, no solo la rusa, el respeto a su identidad cultural, a su lengua materna, etc. Bien, y en relación al factor europeo que bien vos mencionabas, se dio a conocer en el día de ayer una entrevista que dio Ursula von der Leyen con el Financial Times, que es un medio que es vocero del poder económico occidental, donde ella afirmó que Europa se prepara para un despliegue de soldados en Ucrania con eventual apoyo de Estados Unidos. ¿Qué tan real es esto? ¿Está presionando? ¿Está instalando un clima de opinión? Porque así como tuvo consecuencias la operación militar especial de Rusia sobre Ucrania en términos de reconfiguración de la lógica geopolítica de la OTAN, también lo tuvo en materia económica, donde los países europeos ahora están obligados o asumieron el compromiso a aumentar su inversión en términos de gasto militar, lo cual implica también un redireccionamiento de la acumulación económica que ya estaba en crisis producto de las políticas neoliberales. Ahora entrarían en una lógica armamentística que sería un sustento económico, incluso para paliar parte de esa crisis mientras siguen desmontando lo que queda del estado de bienestar en Europa, con lo cual esta salida militarista no solo sería un impulso de carácter de posicionamiento político, sino también meterse en el negocio de la guerra en Ucrania. ¿Todo esto es real o es simplemente, como decimos nosotros, fulbito para la tribuna mientras sigue la negociación con Ucrania? No, a ver, lo de von der Leyen es real en cuanto a su esperanza, sus intenciones. Trump no se va a involucrar, no va a involucrar fuerzas estadounidenses en el terreno, salvo que hubiese, como en algún momento se habló, o sea, las garantías de seguridad no necesariamente, y de hecho Rusia no va a admitir garantías de seguridad que impliquen tropas de la OTAN en el terreno, eso desde ya. Lo que sí puede haber
que en algún momento Rusia había dicho que los garantes de la seguridad de Ucrania, y también tiene que haber garantías de seguridad para Rusia, o sea, que no se sigan extendiendo las fronteras de la OTAN hacia el este, pero se mencionaba que esas garantías las podía dar Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y China. Y vos fíjate, y la misma Rusia, y vos fíjate que son los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo cual tendría cierta lógica, a pesar de que Francia y el Reino Unido hoy son enemigos declarados de Rusia. Vos muy bien mencionabas esto del estado de bienestar. Vos fíjate que Merz, el canciller alemán, hace apenas unos días le dijo a su pueblo, en una sesión de su partido, creo que fue, pero básicamente esto se supo públicamente, que Alemania no podía sostener más el estado de bienestar como lo venían haciendo, pero al mismo tiempo, como vos decís, se comprometen a un 5% del presupuesto para la OTAN. Que para Estados Unidos, vos fíjate, es un negocio redondo, porque gran parte de eso va a ir al complejo militar industrial norteamericano, con lo cual también Donald Trump logra darle un tranquilizante a ese factor de poder, ese lobby que es muy, muy fuerte en Estados Unidos y tiene una posición muy tirante con Donald Trump. Entonces, los europeos no hacen más que pegarse tiros en los pies. Estas declaraciones de von der Leyen hace apenas unas horas las desmintió o le quitó importancia el ministro de Defensa alemán, Pistorius, diciendo que básicamente que von der Leyen no tenía el predicamento para decidir eso y que en Alemania no se estaba considerando todavía. Pero vos fíjate qué incoherencia y qué poca seriedad tiene el liderazgo europeo en este momento, que esto ya lo dijo Henry Kissinger antes de morir, pero que vos fíjate que Pistorius, que ahora hace estas declaraciones, desautorizando a von der Leyen, que es cierto que no tiene ninguna autoridad para decidir esto, pero este mismo Pistorius es el que hace algunas semanas atrás dijo que el ejército alemán estaba listo para ir a matar rusos. Entonces, fíjate cómo saltan de ponerse en un lugar totalmente hostil y belicista para con Rusia, que realmente tendrían que recordar lo que les pasó finalmente hace 80 años, la última vez que quisieron ir a matar rusos, y al mismo tiempo después se quieren distanciar. Entonces, están haciendo toda una serie de idas y vueltas, mirando las reacciones de Trump, a ver si los acompaña o no, que realmente hace que cada vez se vean con menos seriedad, con un nivel político y democrático en Europa totalmente devaluado, y que a tal punto está devaluado que ya se está hablando abiertamente de la proscripción de partidos políticos y demás cuestiones y de guerras judiciales para todos aquellos que no responden a los intereses globalistas, financieros y guerreristas de estas élites europeas. Está claro que en una Europa en crisis política de los principales partidos que sustentaban la gobernabilidad neoliberal europea en los últimos 20 años, tanto la familia socialdemócrata como la familia social cristiana, ambas en cierta medida abrazaron un mismo camino que derivó en lo que hoy es el proyecto europeo, con esa tríada que en realidad está por encima del Parlamento Europeo y de los propios gobiernos, como bien decías vos, Cristian. Pero está claro que el antagonismo antirruso también funciona como un legitimador interno con gobiernos en crisis, ¿no? Porque se ha quebrado o se está quebrando, en estos días estamos viendo la matriz que sostenía el apoyo irrestricto a la política de Israel en Gaza. Estamos viendo cómo incluso representantes de la socialdemocracia europea están poniendo en cuestionamiento, producto de lo que se ve en vivo y en directo todos los días que está aconteciendo en Gaza, están poniendo en cuestionamiento esa matriz, pero no se ha logrado quebrar la matriz que hace de Rusia un cuco, un enemigo, y que galvaniza un poco todas estas dificultades internas. Hay un poco de eso también, ¿no, Cristian? La cuestión antirrusa como combustible para la legitimación
de una política doméstica ante las dificultades para mostrar resultados económicos, resultados institucionales, resultados en términos geopolíticos de una Europa que aparece de rodillas frente a Estados Unidos. Sí, hay dos vertientes ahí muy interesantes con lo que decís de Rusia. Por un lado, Rusia ha sido, a lo largo de su historia, ha sufrido a lo largo de los siglos agresiones brutales y las más brutales por parte de los europeos, porque muchas veces se recuerdan las invasiones de los mongoles, etcétera, y no fueron para nada tan brutales como fueron las cruzadas del norte, por ejemplo, llevadas adelante por los caballeros teutones, que buscaban cambiarle la fe religiosa del pueblo ruso, que es el cristianismo ortodoxo, los polacos en el siglo XVII, en lo que se llamaba el periodo tumultuoso en Rusia, que hicieron barbaridades aberrantes también, buscando cambiarle la fe. Y bueno, tenemos a Napoleón, tenemos a Hitler, etc. Entonces, hay un odio ancestral hacia Rusia, yo no sé, creo que hay parte tema religioso, del cristianismo ortodoxo y que la Iglesia Católica Romana, pero aparte hay algo que es real, y es que Rusia es un país extremadamente rico. Ajá. Extremadamente rico, extenso, y esas riquezas se mueren de ganas de apoderarse estos europeos, que el viejo continente ya es una cosa seca, es una cosa que no tiene nada que ofrecerle a nadie, porque ya ni siquiera tecnología. Vos fijate, vos muy bien lo decías anteriormente, ¿no? Con esto de las sanciones, destruyeron a su propia industria, con energéticos que ahora le compran a Estados Unidos 4 veces más caros de lo que pagaban. Claro, tenían un buen acuerdo con Rusia para financiar a sus industrias a bajo precio energético y lo terminaron explotando, no se sabe bien por qué. Porque Estados Unidos necesitaba también sacarse de encima a un socio incómodo, a un aliado incómodo que era un competidor también. Entonces sucede esto, Biden de una forma totalmente descarada les vuela el gasoducto Nord Stream. Entonces estos europeos realmente, yo lo decía hace un rato, gobiernan para las corporaciones globalistas. ¿Y cuál es el tema acá? Las corporaciones globalistas, que yo siempre, para ponerle un rostro, digo que nos imaginemos la cara de George Soros y lo que ocurre en el foro de Davos una vez al año. Bueno, esos son los tipos que gobiernan la mayoría de este occidente colectivo, y me remito a las pruebas. Macron es un hombre que viene de la banca Rothschild. Merz, este impresentable canciller alemán, viene de BlackRock. Rishi Sunak, que fuera primer ministro británico, venía de Goldman Sachs. Y así, si vos hurgás, te encontrás prácticamente todos los... Bueno, la primera ministra de Moldavia no es parte de la Unión Europea, pero es parte de este globalismo, es un cachorro de George Soros y de la Open Society. Entonces, esos intereses que buscan garantizar un mundo en el cual se vaya a estados gobernados por tipos que no son más que gerenciadores de estos intereses y que le hacen creer a sus pueblos que esto es lo mejor, le ponen de cuco a Rusia, disfrazan con el mote de fascistas de ultraderecha a gente que se opone a esto y que quiere lo mejor para su pueblo. Vos fíjate que, te voy a dar 2 ejemplos, que vos los conocés bien seguramente. Robert Fico, el primer ministro de Eslovaquia, socialdemócrata, 5 tiros le pegaron, salvó la vida de milagro por oponerse a esta guerra y oponerse a la enemistad con Rusia, porque sabe que la alianza con Rusia es natural y provechosa para Europa. Intentaron matarlo, socialdemócrata. Demócrata cristiano, Víctor Orbán, también denostado. ¿Por qué? Porque se opone a esto y quiere lo mejor para su pueblo, y es votado mayoritariamente por la clase media y la clase trabajadora húngara. Puede gustarnos, no gustarnos, pero eso es una realidad. Son soberanistas, quieren lo mejor para sus pueblos. Los otros gobiernan para los intereses de las corporaciones. Y el principal enemigo, y con esto cierro, Federico y Chiara, el principal enemigo y mal ejemplo de este mundo globalista
para los pueblos de este mundo es justamente Rusia y su presidente Vladimir Putin. Entonces, para ellos es una cuestión de vida o muerte, es existencial derrotar a Rusia, porque eso se disemina con China, se disemina con la India, con países que también están dentro de esa esfera soberanista y aparte están tomando un protagonismo enorme a nivel mundial, en lo económico, en lo social. Entonces, estos tipos no se resignan a eso, a que el mundo ya dejó de ser unipolar, que incluso Trump está en contra de ese globalismo. O sea, el que los dirigía desde la Casa Blanca, que era Biden, bueno, ahora se les dio vuelta. Por eso es que esto sucede, por eso es esta obsesión con Rusia. La causa palestina que vos muy bien nombrabas es una causa que convoca dentro de la progresía mundial. Entonces, obviamente, muchos de estos líderes que son globalistas toman la causa palestina como para reivindicar su propia imagen, ¿no? Pero no se lo pueden permitir. Entonces, ese es un poco el motivo, creo yo. Y con esto sí cierro, creo que Donald Trump tiene que imponer su visión e imponerse sobre los globalistas europeos, porque si no, va a fracasar y va a fracasar su proyecto, porque es lo que quieren también, porque estos intereses querían que Kamala Harris fuera la presidenta, no Donald Trump, y lo que quieren justamente es que cuanto antes vuelva el globalismo al Salón Oval, porque si no, realmente no tienen futuro. Bueno, Cristian, creo que ha sido una extensa y profunda conversación. Te agradecemos mucho tu participación en Tercera Posición acá por EVA TV. Recordamos, Cristian Lamesa es analista internacional, autor del libro La paternidad del mal sobre la Segunda Guerra Mundial, y tiene su propio canal de streaming que se llama La Verdadera Política, de Cristian Lamesa, así que invitamos a todos y todas a hacer un seguimiento de ese canal, poner me gusta a las publicaciones que tiene, y seguramente estaremos siguiendo la conversación en otras ediciones de Tercera Posición. Chao, Cristian, un abrazo. Un abrazo para vos, Federico, Kiara también, y el agradecido soy yo por la invitación y porque se ocupen de temas tan importantes como decía el general Perón, la verdadera política es la política internacional. Ahí está. Bueno, despedimos entonces a Cristian Lamesa. Antes de irnos, quiero decir que hoy es 1 de septiembre, se cumple un tercer aniversario del intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner. Seguimos 3 años de impunidad sin saber cuáles son los hilos que se movieron detrás de ese intento de asesinato de Cristina. Intento de asesinato que se produjo en un momento muy particular del proceso político de nuestro país, donde había una discusión abierta respecto de para dónde iba a desembocar la continuidad del gobierno de Alberto Fernández, donde había discusiones internas, donde se pedía la profundización del rumbo político, y en un contexto donde se dio el dictamen del juicio contra Cristina, luego del alegato del fiscal Luciani, se fue generando una espiral de violencia política sobre Cristina, que había comenzado con las piedras sobre su despacho en el Senado, luego que se profundizó cuando la policía del gobierno de la ciudad mandó a acercar las adyacencias de su departamento en zona norte. Eso fue generando un clima, una espiralización de la violencia política sobre Cristina, y en ese contexto se produce el intento de magnicidio de la mano de la famosa banda de los Copitos, luego encubierto por la jueza Capuchetti y todos los que llevan adelante la investigación, que pretenden consolidar la historia de que era un grupito de locos y no tirar los hilos que unen a los principales funcionarios de lo que fue el gobierno de Mauricio Macri, que hoy continúan en el gobierno de Milei, el clima de violencia política que se instaló durante la pandemia y del cual Milei es el emergente, el financiamiento del actual ministro de Economía para muchos de los, entre comillas, emprendimientos productivos que tenía esta banda de copitos, que les permitió tener la logística para llevar adelante las manifestaciones violentas y el propio atentado, el encubrimiento que llevó adelante Patricia Bullrich, Gerardo Milman sobre los celulares que hubieran permitido descubrir por qué Milman sabía que iban a asesinar a Cristina Fernández de Kirchner, y lo dijo en un bar en la esquina del Congreso, y todas las condiciones de posibilidad que ese intento de atentado sobre Cristina generaron como condicionante para la política argentina, como una forma de disciplinamiento hacia los dirigentes políticos que pretenden plantarse como una alternativa. Hoy Cristina, además, está presa
injustamente proscripta, vamos a un proceso electoral donde ella no puede ser candidata, es decir, redoblando ese proceso de persecución y de violencia política sobre Cristina. Bueno, desde acá, desde Tercera Posición, desde EVA TV, volvemos a insistir sobre la necesidad de que haya una respuesta para terminar con la impunidad sobre el intento de asesinato sobre Cristina, que termine la proscripción sobre Cristina, porque esto es un condicionante que permite este modelo que quiere poner de rodillas al pueblo argentino. No sería posible si no existiera la violencia política sobre Cristina, si no existiera la persecución política y su proscripción de cara a las próximas elecciones. Así que bueno, queríamos decir eso antes de despedirnos en el día de hoy, donde vamos a estar aparte participando en una manifestación frente a la casa de Cristina en San José. Sí, a las 6, ¿no? ¿O a las 7? Ahora en un ratito, mientras estemos saliendo al aire, una parte nuestra va a estar presente frente al departamento de Cristina. Pero bueno, se nos fue el programa. Hay que decir que esta fue una nueva edición de Tercera Posición con equipo corto, como decíamos. Creo que salió bien el planteo. Se entendió, me parece. Armamos el equipo de atrás para adelante, como indica el doctor Vilardo, con una buena defensa y luego manejando la pelota en la mitad de la cancha. Queremos agradecer a la producción general de Emilia Raciati, a la coordinación general de producción con Pascual Calicho, a la dirección de Bruno Capaccioli y la presencia insustituible del compañero Sabino Gual en el sonido y la asistencia de dirección. Yo me despido, soy Federico Montero, me acompaña Kiara Carro y les prometemos que en la próxima edición de Tercera Posición ya vamos a volver con el equipo completo, con Lucho, mejores, con Lautaro y con muchas más novedades de política internacional. Nos vemos.